Los reptiles. Características esenciales, reptiles. Características. Diversidad y distribución de los reptiles. Importancia de los reptiles en la naturaleza y en la economía. Animales vertebrados que aparecieron hace 230 millones de años, en la era paleozoica, durante el período carbonífero. La creación y desarrollo del huevo con cáscara dura fue tan eficiente y útil que 130 millones de años después de ese logro dominaron totalmente la Tierra. Llegaron a tener un tamaño descomunal. Algunos medían más de 26 metros de largo y pesaban hasta 130 toneladas. De estos grandes reptiles quedan solamente alguno que otro esqueleto y aislados huesos fósiles diseminados por algunos. Características esenciales, reptiles. Piel seca con escamas córneas. Circulación incompleta. Fecundación interna. Huevo cubierto con cáscara dura y membranas internas que protege a los embriones de la desecación. Los reptiles son animales cordados, por lo tanto presentan notocordio, estructura semejante a una cuerda o una varilla, resistente, a la vez elástica importante para el sostén del cuerpo. Cordón nervioso dorsal, por encima del notocordio y situado ventralmente. Hendiduras branquiales en las faringes. Simetría bilateral, cuando se traza un eje imaginario y las estructuras son iguales a ambos lados equitativamente. Los reptiles también son vertebrados, debido a ello presentan un cráneo que protege al encéfalo y una columna vertebral. Son tetrápodos porque poseen 4 extremidades. La circulación es doble. Son vertebrados con respiración pulmonar en estado adulto. Adaptaciones, tetrápodos. Piel, presentan estructuras que evitan la desecación o la evaporación del agua. Escamas córneas en el caso de los reptiles. Glándulas lagrimales, el cual la secreción mantiene húmedos los ojos para la visión. Presentan párpados y membranas nictitantes que los protege de la desecación. Presentan orificios nasales con doble función. 1. Sentido del olfato. 2. Función respiratoria. Sistema digestivo, excretor y reproductor bien desarrollado, y algunos presentan cloaca. Oído con la membrana timpánica. Sexos, unisexuous. Son ovíparos y vivíparos, en el caso de los reptiles. Por lo tanto, se podría decir que los reptiles son alargados con cuello y cola, la mayoría son ovíparos, de respiración pulmonar y temperatura que varía con la del ambiente que los circunda. Conjuntamente con los anfibios, son los únicos seres vivientes de respiración pulmonar que no poseen sangre caliente. La piel de los reptiles es totalmente seca, aparece con escamas en los lagartos y serpientes, con placas o caparazones córneos en las tortugas y con escudetes óseos en los cocodrilos y caimanes. En los lagartos este carácter es el que ofrece mayor variabilidad en cuanto a forma, ya que unas escamas son granulosas y otras espinosas. También las hay montadas unas encima de las otras, que son imbricadas. En cambio, otras son lisas y otras puntiagudas, semejando espinas. A las tortugas las cubre un caparazón duro que a su vez está cubierto de grandes y resistentes placas. Las escamas de las culebras y lagartos, aunque duras y también resistentes, tienen la función primordial de impedir la pérdida de humedad interior, además de proteger el cuerpo de golpes y arañazos que pudieran dañar los órganos internos. Predominan los colores pardos y verdes, así como otras variaciones que intervienen en el proceso de reconocimiento y comunicación de este grupo zoológico. Cada especie posee un patrón de coloración que la distingue del resto. Otra característica importante para la supervivencia es la metacrosis, fenómeno que consiste en el cambio de color o de los tonos de un mismo color de una especie a partir de estímulos externos, como son las variaciones de luz o de temperatura ambiental, o también internos, como la presencia del sexo opuesto, la lucha entre machos o los cambios de temperatura corporal. Las especies que la ostentan se pueden adaptar a innumerables circunstancias de su entorno. Características. Alimentación. Variados son los métodos que utilizan los reptiles para alimentarse. Algunos comen frutas y hierbas, como la iguana cubana, pero la mayoría comen otros animales, ya sean insectos, anfibios, aves o mamíferos.
Las serpientes atacan y devoran animales vivos. Algunos lagartos comen insectos. Las tortugas de mar, peces y también algas marinas. Los cocodrilos y caimanes, presas vivas o muertas. Los lagartos necesitan ingerir alimento repetidas veces durante el día. Los ofidios entre una y otra ingestión pueden transcurrir días, e igualmente ocurre con los cocodrilos. Es que la digestión en estos dos últimos es mucho más lenta que en los otros reptiles. La mayor parte de los reptiles son carnívoros y poseen un tracto digestivo sencillo y corto, ya que la carne es bastante simple de descomponer y digerir. La digestión es más lenta que en los mamíferos, lo que refleja su lento metabolismo durante el reposo y su incapacidad para dividir y masticar sus alimentos. Este metabolismo tiene requerimientos de energía muy bajos, permitiendo que los grandes reptiles, como los cocodrilos y las grandes serpientes constrictoras, puedan vivir de una comida grande por meses, digiriendo lentamente una presa de gran tamaño. Los reptiles herbívoros, en cambio, tienen los mismos problemas de masticación de los mamíferos herbívoros, pero, a falta de los dientes complejos que poseen estos últimos, los reptiles tragan rocas y piedras, llamados gastrolitos. Para facilitar la digestión, las rocas se lavan en el estómago, ayudando a moler la materia vegetal. Las tortugas marinas, cocodrilos e iguanas marinas también utilizan los gastrolitos como lastre, lo cual les sirve de ayuda para la inmersión. Reproducción. Los reptiles pueden ser ovíparos, que el desarrollo embrionario ocurre dentro del huevo, o vivíparos, que el desarrollo embrionario ocurre también dentro del huevo, pero este permanece dentro del oviducto de la hembra, donde se incuba hasta su eclosión. Los huevos son esféricos, como los de las tortugas de mar. Los de las serpientes, en cambio, son alargados. Hay reptiles hembras que, en lugar de poner sus huevos, los incuban dentro de su organismo. Entre ellos está el majá de Santa María. A los que poseen esta forma de reproducción se les llama ovovivíparos. La mayoría de los reptiles ponen sus huevos en la tierra suelta, en hoyos que a veces hace la hembra, pero siempre de manera que reciban el calor del sol, porque ellos, al carecer de calor propio, no pueden incubarlos. Algunos ponen una gran cantidad de huevos en cada puesta, como las tortugas de mar, que los deposita por cientos. Los lagartos de la familia Geconidae ponen pocos, a veces solamente 2. Todos los reptiles se reproducen por fecundación interna. El macho deposita su esperma en el interior del cuerpo de la hembra. Casi todos los reptiles machos poseen un órgano semejante al pene que les permite depositar el esperma en el cuerpo de la hembra. Después de la fecundación, el aparato reproductor de la hembra cubre los embriones con varias membranas y un cascarón correoso. Locomoción. La palabra reptil se deriva de reptar, que significa arrastrarse. Algunos reptiles reptan, como las culebras, que al carecer de extremidades, no pueden hacerlo de otra forma. Sin embargo, estas vienen a ser una minoría dentro de este grupo. La mayoría poseen patas y las usan para trasladarse de un punto a otro, caminando o nadando, valiéndose de ellas. Los cocodrilos que viven en el agua y también acuden a la tierra, además de patas muy poderosas con dedos provistos de uñas muy recias, poseen también en las patas traseras unas membranas entre cada dedo para facilitarles el impulso dentro del medio líquido, y una cola poderosa algo aplanada, que utilizan para moverse en el agua, la cual les sirve también de timón orientador. Las tortugas de mar nadan, solamente caminan cuando la hembra sale del agua y se arrastra hasta la playa para depositar los huevos. En los lagartos, con algunas excepciones, si son patas perfectamente dispuestas para la carrera y hasta para asirse a las paredes lisas, como sucede en algunos que tienen dedos fuertes con uñas recias. Es en los ofidios y culebras carecen de extremidades que les estorben su deslizamiento por entre la maleza y los zarzales. Su cuerpo está libre de obstáculos que sobresalgan. Las culebras se trasladan efectuando un movimiento ondulatorio lateral de su cuerpo, más la compresión del cuerpo sobre el piso y el movimiento simultáneo de las placas ventrales, las cuales les sirven para agarrarse en el suelo al tiempo que se apoyan en las costillas. Las serpientes se deslizan sobre la piel, el cuerpo avanza mientras la piel permanece fija, adherida al suelo. Algunos reptiles pueden realizar grandes saltos en el aire para trasladarse de un árbol a otro, como lo hace el lagarto conocido por dragón volador, que vive en la parte tropical de Asia, el cual posee un desarrollado pliegue a los lados de su cuerpo que puede extender a semejanza de alas.
También existieron reptiles que volaron como el pterodáctilo, reptil prehistórico. Hábitat. Algunos reptiles viven en lugares alejados de los polos, en que el clima es más templado, pero cuando a estos lugares llegan los meses de más baja temperatura, se ven obligados a retirarse a algún refugio, donde se echan a dormir sin despertar hasta que de nuevo dicha temperatura se eleva. La mayoría viven en las fajas de territorios tropical y subtropical que circunda la Tierra. Aquí son más abundantes, son los que alcanzan mayor tamaño en la clase, como las boas entre las serpientes, el dragón de Cómodo entre los lagartos, y los cocodrilos y caimanes entre los locaridos. Además de la temperatura invariable de estos climas cálidos, interviene otra condición esencial que favorece la vida de estos vertebrados. La humedad es también una constante en tales climas. En Cuba se pueden hallar reptiles en todo el territorio. La zona que posee la mayor diversidad de especies y el endemismo más alto es la región oriental, en los macizos montañosos de la Sierra Maestra y Nipe-Sagua-Baracoa. Sistema circulatorio. Los reptiles poseen un eficaz sistema circulatorio de doble circuito. Una de las vías lleva y recoge sangre de los pulmones. La otra vía lleva y recoge sangre del resto del cuerpo. El corazón de los reptiles contiene 2 aurículas y 1 o 2 ventrículos. La mayoría de los reptiles tienen un ventrículo único con un septo parcial. Permite separar la sangre oxigenada de la sangre no oxigenada durante el ciclo de bombeo. Los cocodrilos y caimanes tienen los corazones mejor desarrollados entre los reptiles modernos, pues están compuestos de 2 aurículas y 2 ventrículos, conformación que también existe en aves y mamíferos. Respiración. Los pulmones de los reptiles son esponjosos y tienen mayor superficie para intercambio de gases que los anfibios. Esto es debido a que la mayoría de los reptiles no puede intercambiar gases a través de la piel, como hacen la mayoría de los anfibios de piel húmeda. Muchos reptiles tienen músculos que rodean las costillas y expanden la cavidad torácica para inhalar, o colapsan la cavidad para exhalar. Varias especies de cocodrilos también poseen repliegues cutáneos que separan la boca de los conductos nasales. Así respiran por las fosas nasales mientras tienen la boca abierta. Para intercambiar gases con el medio ambiente, los reptiles poseen 2 pulmones funcionales o bien, en el caso de ciertas especies de serpientes, solo uno. Diversidad y distribución de los reptiles. Además de las lagartijas, tan conocidas y abundantes, este grupo incluye animales como la salamanquita. A este animalito de hábitos nocturnos se le encuentra generalmente trepando las paredes de nuestras casas. Su cuerpo, protegido por una piel blanda, está cubierto de escamas pequeñísimas y exhibe en ocasiones coloraciones brillantes. En sus dedos presentan adaptaciones que le permiten ascender por superficies verticales. Otros de los reptiles conocidos en el país es la iguana, frecuente en los terrenos rocosos. Este animal de cuerpo voluminoso, tiene una cabeza pequeña y una cola larga y robusta. Se trata de un animal inofensivo aunque la cresta dorsal que presenta le ofrece una fiera apariencia. La hembra pone los huevos en la arena y a continuación los cubre cuidadosamente. Los cocodrilos y los caimanes son por lo general reptiles de gran tamaño, algunos llegan a alcanzar varios metros de longitud. Estos animales habitan principalmente en las aguas dulces y salobres de las zonas costeras de los países tropicales. Su cabeza aplanada se prolonga formando un hocico, y el cuello corto se continúa en un tronco alargado y una cola larga y robusta. Para su alimentación prefieren peces, anfibios y mamíferos pequeños a los cuales cazan cuando estos van a beber en los ríos donde ellos habitan. En Cuba hay 2 especies de cocodrilos. De ellas una es endémica y habita en las ciénagas de Zapata y de Linier. La otra vive en la mayoría de los cayos y costas de nuestro país. Entre los cocodrilos y los caimanes hay diferencias. Los cocodrilos, por ejemplo, se distinguen de los caimanes porque en ellos es visible el 4º diente de la mandíbula inferior con la boca cerrada. En los caimanes, por el contrario, estos dientes no son visibles. Otros representantes del grupo son las tortugas, animales de cuerpo corto y ancho protegido por un carapacho. Entre estas son conocidas las caguamas y las jicoteas. Estos animales son frecuentes en ríos y estanques de agua dulce, en los mares y en diferentes hábitats terrestres. La caguama es un reptil que vive en nuestros mares. Sus extremidades en forma de paletas le permiten la locomoción en el agua.
Las hembras salen a tierra solamente para la puesta de los huevos. En Cuba tenemos una sola especie de jicotea, que habita en nuestros ríos y lagunas, de tamaño mucho menor que las especies marinas. Por lo general sale de noche en busca de alimentos tales como peces pequeños e insectos acuáticos principalmente, así como también para el desove, que hace en tierra. Sus movimientos son muy lentos en el hábitat terrestre, no así en el acuático, donde se desenvuelve con facilidad, pues utiliza sus patas como remos. Además de los reptiles que hemos mencionado, el grupo también comprende las conocidas serpientes. Estos animales no solo son generalmente inofensivos, sino que proporcionan considerables beneficios, ya que destruyen roedores e insectos perjudiciales de los cuales se alimentan. Sin embargo, algunas especies son venenosas, como, por ejemplo, la conocida serpiente de cascabel, muy común en México, cuyo nombre responde al sonido característico que produce el animal con el extremo de su cuerpo. Afortunadamente en Cuba no tenemos serpientes venenosas. La forma del cuerpo de esta serpiente es cilíndrica, está cubierto por piel provista de escamas, carece de extremidades y sus ojos no poseen párpados, pero están protegidos por una membrana inmóvil y transparente. Este animal se mueve por contracciones del cuerpo. La lengua es larga, bífida y protráctil. En estos reptiles es característica también la forma desmesurada con que pueden abrir la boca, lo que les permite devorar presas de dimensiones mucho mayores que las de ella. Esto se debe en parte a que los huesos de las mandíbulas están unidos mediante un ligamento elástico que les permiten ampliar notablemente la capacidad de la boca. Una especie muy conocida en Cuba es el llamado majá de Santa María, que posee una coloración brillante iridiscente, con rombos de color pardo oscuro en la superficie dorsal del cuerpo. Importancia de los reptiles en la naturaleza y en la economía. En Cuba los reptiles están ampliamente representados. Estos animales tienen una gran importancia como controladores biológicos en la naturaleza. Así, por ejemplo, el majá de Santa María contribuye al control de ratones y ratas en los cañaverales. Por otra parte, las lagartijas y las culebras se alimentan de insectos perjudiciales a las plantas de cultivo. Es conocido también el valor de los sueros que se preparan en otros países a partir del veneno de las serpientes, los cuales han disminuido considerablemente los índices de mortalidad ocasionados por las picaduras de estos reptiles. Desde hace tiempo se conoce la importancia que tienen los reptiles para la vida del hombre. Por ejemplo, la piel de los cocodrilos se ha utilizado tradicionalmente para la confección de zapatos, carteras, etc. Por tales motivos el Estado ha tomado medidas con el objetivo de asegurar la conservación de la especie de reptiles en nuestro país. Se han habilitado algunos lugares de la Ciénaga de Zapata como centros de recría y protección de los cocodrilos.